Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí nos reencontramos nuevamente en este espacio, en este taller virtual del PEPAM titulado Los clásicos de la literatura argentina. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta el momento. En primer lugar, tuvimos una clase introductoria donde hablamos de los textos y de los autores que vamos a leer a lo largo de todo el taller. Luego, nuestra segunda clase y primer autor fue Domingo Faustino Sarmiento. Leímos El Facundo, una de sus obras más importantes. Luego seguimos con Lucio de Mansilla y Una excursión a los indios ranqueles. Y nuestra clase pasada estuvimos con José Hernández y el poema gauchesco más importante que hay de la poesía gauchesca, que es El gaucho Martín Fierro, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hacer una traslación, nos vamos a mover tanto temporal como espacialmente. Vamos a dejar directamente atrás el siglo XIX y nos vamos a meter con el siglo XX. Las primeras décadas, sobre todo los fines de los años 20 y comienzo de los años 30. Y además, como les decía, también hacemos un movimiento espacial porque dejamos atrás la campaña, el campo, la frontera, lo rural, el desierto incluso, las tolderías, todos estos ámbitos, y nos vamos a meter con el espacio, más uno de los espacios más importantes de la literatura argentina, y sin duda lo es en la literatura del siglo XX, que es la ciudad, ¿no? Lo urbano, la metrópolis, vamos a ir a la metrópolis por excelencia, en nuestro caso, que es Buenos Aires, y las formas en que el escritor que nos toca hoy va a describir estos espacios. Así que les pongo aquí la primera placa, ahí estamos. Clase número 5, Roberto Art, y como les decía, vamos a ver la forma en que define a la ciudad en sus célebres textos, las aguafuertes porteñas. ¿Sí? Hay aguafuertes de todo tipo, después empezaron a recopilarse aguafuertes cariocas, aguafuertes del interior, aguafuertes brasileras, de Europa. Bueno, de hecho, hace muy poco, este último fin de semana, se presentó por primera vez un nuevo libro, una nueva recopilación de aguafuertes de Roberto Ar, que son aguafuertes bonaerenses, o sea, ya no sobre la ciudad de Buenos Aires, sino sobre la provincia, los espacios de la provincia de Buenos Aires. Una de las que yo les envié para leer y que vamos a comentar hoy, transcurre en uno de sus espacios, que es justamente la ciudad de La Plata, la ciudad desde la cual estamos haciendo este taller, o por lo menos donde está ubicado el PEPAM, donde se dicta este taller. Ustedes seguramente, al ser virtual, lo pueden estar tomando desde cualquier punto del país y casi del mundo, les diría, ¿no? La magia de Internet, ¿no? Lo que nos permite hacer Internet y este tipo de contactos. Bueno, pero volviendo entonces a la clase que nos toca, es las aguafuertes sobre la ciudad, y se van a mover los textos entre estos dos polos que yo les puse ahí: la nostalgia por el pasado, por lo perdido, por lo que ya no está, y el progreso, ¿sí? El avance y cómo la ciudad va progresando y va construyéndose a sí misma y redefiniéndose a sí misma, ¿sí? Bien, pero antes de empezar con ARC, yo les dije recién vamos a dejar el siglo XIX atrás, y les mentí, porque vamos a seguir un poquitito más en el siglo XIX. Yo quiero que veamos en principio lo que es los orígenes de la figura del cronista, ¿sí? Porque esta es justamente el rol que va a tomar Roberto Art y muchos otros al momento de escribir en los diarios sobre la ciudad. Es el rol de cronista, que también llevó otros nombres, también se lo llamó reporter, por ejemplo. Pero bueno, es básicamente el sujeto escritor que sale a la ciudad a buscar noticias, a buscar novedades y a escribir eso en los diarios para un público lector que está ansioso de ese tipo de material, ¿sí? O sea, ya se deja un poco atrás el diario como un medio para difundir únicamente contenido político, y empiezan a aparecer estas columnas de interés de los que recorren la ciudad y la describen, recorren la ciudad, describen los espacios y a sus personajes también, ¿sí? Fíjense esto, lo que yo les muestro acá. Es un texto que aparece en el diario La Tribuna Nacional en junio de 1883. Esto es una de las primeras
apariciones en la prensa de la palabra cronista, la definición del rol del cronista, ¿sí? Obviamente existían hace algún tiempo, porque acá ya el diario está recopilando cuáles son los mejores cronistas o los más reconocidos de la prensa. Después, si quieren, lean este pequeño texto que aparece allí, no lo vamos a leer en voz alta. Yo lo que sí les voy a mostrar, algunos de los nombres de esos reconocidos cronistas de la época. Fíjense que estamos en fines del siglo XIX, o sea, falta mucho todavía para llegar a las crónicas de Roberto Art y de otros escritores. Tenemos ahí nombres como Benigno Lugones, Enrique Rivarola y José S. Álvarez. José Álvarez es quien después va a tomar el seudónimo de Fray Mocho, ¿sí? Muy reconocido escritor y además creador de la célebre revista Caras y Caretas, ¿sí? Allá abajo van a encontrar algunos otros, pero ya nombres un poco menos conocidos, ya hay nombres ahí que no suenan para nada, es decir, escritores que fueron cronistas en su época y escribieron noticias o, sí, crónicas, vamos a decirlo así, en los diarios, pero cuyos nombres no quedaron en las historias literarias por uno u otro motivo. De hecho, los tres que tenemos ahí como principales, salvando quizás Fray Mocho, tampoco han quedado con gran renombre. Sí se está recuperando un poco la figura de Benigno Lugones, porque es uno de los primeros, uno de los más importantes. Escribió durante varios años en el diario La Nación, y ahora me voy a meter directamente con él, porque sus textos han sido recopilados por la Biblioteca Nacional en una colección que se llama Los Raros de la Literatura Argentina. Este es el nombre que yo le di también a mi otro taller. Acá estamos en los clásicos de la literatura argentina, y en los raros yo hablo también sobre este tipo de escritores, sobre Benigno Lugones, y ahora les voy a comentar una cosa más, pero vamos a seguir en orden, ¿sí? Entonces, tenemos, como les decía, las crónicas de Benigno Lugones. eh, Fíjense lo poco que vivió Lugones, ¿sí? Muy pocos años, del 57 al 85, era realmente muy, muy joven cuando falleció. Y los textos, ahí tienen ustedes la portada de este libro, de esta edición, que se titula Crónicas, folletines y otros escritos. Los textos que publicó Lugones fueron entre 1879 y 1884, ¿sí? Son bastantes años, desde muy, muy joven, que estuvo publicando crónicas en el diario La Nación. Esto fue recopilado, como les decía, por esta colección de los raros de Biblioteca Nacional. A Lugones, este es un dato de color solamente, a Benigno Lugones ustedes lo pueden encontrar si visitan en algún momento el cementerio de la Recoleta. Hay una estatua que es, bueno, un monumento en realidad, que se llama el Cenotafio de los Tres Amigos. Es muy, muy llamativo, está en un parque central, digamos, y es este que ven ahí en la foto, en la izquierda, y la parte de la derecha es justamente, digamos, este monumento tiene tres caras. Una corresponde a Alberto Navarro Viola, otra a Adolfo Mitre y otra a Benigno Lugones. Fueron tres amigos, los tres escritores, y los tres lamentablemente fallecieron muy, muy jóvenes. Entonces, por eso tienen este monumento allí. Y si ustedes se fijan, ahí el grabado, bueno, el tallado de Benigno Lugones, ¿no? Que tiene en la parte, bueno, tiene primero la figura de él, luego tiene como unas hojas de laurel hacia alrededor, y abajo hay como una placa que corresponde a un periódico. Es una placa que vendría a ser una representación de un diario, La Nación, ¿sí? Para dejar en claro que fue el principal medio donde escribió Benigno Lugones. Y acá les traje algún fragmento para que leamos, para que vean también la novedad de la propuesta de Lugones, lo interesante de su escritura y cómo se anticipa en muchos aspectos a lo que van a hacer después escritores como Roberto Art o Nicolás Olivari, Enrique González Tuñón, otros que vamos a ver ahora en un segundo nada más. Sobre todo en la captación del lenguaje urbano, la captación de ese lenguaje callejero y un poco el uso del lunfardo también, ¿no? Entonces, fíjense, en este artículo que se llama Los beduinos urbanos del 18 de marzo del 79, viene clasificando a los distintos tipos de ladrones, a los que llama lunfardos, ¿no? Dice, sigamos subdividiendo para clasificar según lo han hecho ya los lunfardos ladrones, ¿no? Los robos.
Robo en que el ladrón saca los objetos del bolsillo del robado, punga. Robo en que el ladrón entra a una casa o edificio para hacer el trabajo, escrucho. El salteamiento en que el ladrón ataca armado en calles, plazas, caminos o casas abandonadas, veaba. En el ejercicio de este arte, como en el de la medicina, hay talentos generales que abrazan todas las ramas, son los lunfardos a la burda, maestros reconocidos que solo hacen trabajos de mucho valor. Pero hay inteligencias que se especializan. De ahí que haya lunfardo que se dedica exclusivamente a las pungas, el punguista, o el escrucho, al escrucho, el escruchante, o a las beabas, el beabista, ¿sí? Está definiendo tipos de ladrones, ¿no? O sea, cuando Roberto Art después se ponga a definir tipos de personajes urbanos, el hombre que va al museo, el hombre que come solo, el hombre que hace tal cosa, los comerciantes de la floresta, ¿no? Bueno, esto es un principio de eso, ¿no? De salir a la calle y ver lo que hay y empezar a clasificar. Bueno, en este caso con los ladrones, ¿no? Acá sigue, ¿no? Dice, fíjense el uso del lenguaje, ¿no? Es muy innovador para la época, estamos a fines, bueno, el 79 no es exactamente fines, pero estamos cercanos a los fines del siglo XIX. Es la misma época donde Hernández está escribiendo La Vuelta del Martín Fierro, y tenemos a este Benigno Lugones que está usando un lunfardo, un lenguaje que normalmente se asocia más con los comienzos del 20, no tanto con el fin del 19, ¿no? Dice, tres punguistas se unen para chacar a un notario, robar a un sonso, aclara entre paréntesis, ¿no? Acá todavía tiene que aclararle al lector este lenguaje un poco callejero, desconocido, ¿no? De la orilla, o lenguaje orillero, ¿no? Uno le da conversación, otro le roba y el tercero guarda la punga y espianta. Se va. Durante toda esa maniobra los lunfardos fingen no conocerse. Y aquí viene otro fragmento. Al ir a subir o bajar un pasajero del trainway, un método de robo, ¿no? El punguista coloca su pie en el estribo para que aquel lo pise. La persona que va a ser robada, el otario, no ve esa acción, pisa fuerte y cuando nota lo que ha hecho se sorprende de su torpeza, da un salto o ejecuta un movimiento hacia atrás encogiendo el cuerpo al mismo tiempo en que presenta sus excusas. En ese mismo instante, aprovechando la distracción ocasionada por la sorpresa y aquellos movimientos del otario, el ponguista le refila el bobo o la música, el reloj o la cartera. Fíjense qué interesante y qué lindo, ¿no? Cómo suena este final donde dice el ponguista le refila el bobo o la música, ¿no? El reloj o la cartera, claro. Así que bueno, para que vean un poco la escritura de crónicas ciudadanas y de crónicas en este caso relacionadas con los robos en la ciudad, los espacios que aparecen, ¿no? El trainway, y el uso de las palabras propias del lunfardo, punguista, otario, espianta, el bobo, le refila, ¿no? Bueno, muy, muy interesante en 1879. Ahora sí, pasamos al siglo XX directamente y vamos a ver algunos escritores que eran contemporáneos de Roberto Art, escribían en la prensa en los mismos años que él lo hacía, y realmente con estilos muy, muy similares, se los puede casi englobar a todos en un mismo estilo de escritura o tipo de crónica, pero obviamente Roberto Art es el que ha quedado como el más destacado, el más prolífico también y el de mejor calidad, ¿no? Con respecto a estos que vamos a ver ahora. En principio, Enrique González Tuñón, que es el hermano, como ustedes saben, de Raúl González Tuñón, el poeta, el gran poeta Raúl González Tuñón. Fíjense, vivió entre 1901 y 1943, son prácticamente los mismos años que Roberto Art, porque Art va desde el 1900 hasta el 42. Escribió en diarios como Crítica y Noticias Gráficas y en revistas como Proa y Martín Fierro. Lo que tienen ahí es la portada de uno de sus libros que recopila algunas de estas crónicas, que se llama La Rueda del Molino Mal Pintado. Realmente muy, muy buen libro, se los recomiendo. Son todas crónicas muy breves y un poco humorísticas, como es también el caso de Roberto Art, como es el caso de Nicolás Olivari. Son crónicas que apelan a lo humorístico, pero también a lo nostálgico, a la tristeza. Son un poco deprimentes por momentos, pero siempre hay una salida positiva de esas situaciones o de esas cosas que se ven, ¿no?
tratan de observar mucho la marginalidad en la calle, la pobreza, la soledad, ¿no? Y entonces tratan de proponer una escritura positiva en relación con esos aspectos. A veces no, pero la mayoría de los casos sí. Bien, acá tenemos una de las páginas, ¿no? De una columna que publicaba Enrique González Tuñón en Noticias Gráficas hacia 1834, que se llama Una sombra y las últimas de la lombriz. Ahí pueden ver ustedes, en principio, el rostro, ¿no? Como una ilustración del rostro por Enrique González Tuñón y el título ilustrado, ¿no? Estas crónicas en los periódicos que ya comienzan a tener casi tanta ilustración como texto, ¿no? Ilustración, fotografía también en noticias gráficas, ya para... Ay, perdón, les puse 1834, ahí es 1934, importante, perdonen, hay un error allá arriba, no sé si alcanzan a verlo. Esto es de febrero de 1934, ya en una época donde los periódicos venían plenamente ilustrados con fotografías, ¿no? Entonces hay gran presencia de la imagen intercalada con el texto. Bien, el próximo que vamos a ver es que les voy a mencionar muy rápidamente, es este autor. El seudónimo es Last Reason, que es el seudónimo de Máximo Sáenz, vivió entre 1886 y 1960, ahí tienen una fotografía de él, y publicaba en los diarios Crítica, La Nación, El Gráfico, también en Noticias Gráficas, en Caras y Caretas y La Razón. Fíjense, ahí tienen una recopilación que se hizo de algunos de sus textos, que se llaman A Rienda Suelta, en la colección también de los raros de la Biblioteca Nacional. Bien, y aquí vamos a ver algunas de las columnas. Fíjense, los títulos ya casi podría ser el título de un aguafuerte de Roberto Arlt, ¿no? Porque una vuelta por Florida, ¿no? Y fíjense, las Reason viñetas metropolitanas. O sea, estamos instalados en el mismo espacio que Arlt, Olivari y todos los demás. Esto es del diario Noticias Gráficas de 1931. Y bueno, simplemente salir a pasear por Florida, por la calle Florida y describir lo que se visualiza, los personajes, los espacios, los lugares donde se come. Así que bueno, esta es una de sus columnas. Bien, y acá tenemos el próximo autor. Yo lo que les quería contar, que antes dije les voy a contar después una cosa, es que en el taller que estoy dando presencial ahora, que es Los raros de la literatura argentina, el autor que leemos es Nicolás Olivari, es este autor, ¿sí? Entonces yo les hago una introducción muy parecida a esta, y les hablo de Tuñón, de Last Reason, de Roberto Arlt incluso, como otros, pero el principal en el taller de los raros es Olivari, mientras que acá es un secundario porque nuestro principal es Roberto Arlt, ¿no? Ahí tenemos esa dicotomía, esa diferencia entre los clásicos y los raros. Roberto Arlt y Nicolás Olivari son las dos caras de una misma moneda, solamente que uno quedó en la historia de la literatura argentina como un clásico, Arlt, y el otro como un raro, Olivari, ¿sí? Olivari también es muy reconocido como poeta, como recién mencionábamos a Raúl González Tuñón, fue un gran poeta Olivari, y se recuerda más su poesía que sus escritos en prosa, pero bueno, acá nosotros lo vamos a ver como cronista, participó también en muchos diarios, Crítica, El Pregón, Noticias Gráficas, Reconquista, El Laborista, Democracia, un montón. Yo mismo me encargué con la dirección de una profesora de la Universidad Nacional de La Plata de hacer un relevamiento y una recopilación que todavía está por hacerse de crónicas que publicó Olivari en un diario que es el Noticias Gráficas. Y parte de esos textos están recopilados también en este libro que ven ahí que dice Antología, también de la colección de los raros. Pero bueno, esto es una antología que recopila muchos textos de distintos orígenes de Nicolás Olivari. Yo les voy a mostrar algunas de estas crónicas que les decía recién de Noticias Gráficas. Estas son las que leemos en el taller de los raros, como les decía. Por ejemplo, Carnaval es una de ellas, de febrero de 1934, ¿no? Y habla, fíjense, me olvidé de mencionarles el título, sí, el nombre de la columna, que es Motivos de Buenos Aires a Punta Seca, por Nicolás Olivari. Fíjense qué interesante lo que hace Olivari, qué inteligente, que para oponerse a Roberto Arlt, para marcar la diferencia, Roberto Arlt ya en ese momento era
reconocido por sus aguafuertes, le pone el título de la técnica de pintura opuesta, ¿no? O sea, si Roberto Art va a escribir aguafuertes, que es un método además de pintura, de grabado, en realidad un método de grabado que utiliza aguas y corrosivos, bueno, Olivari va a poner un método opuesto de nombre a su columna, que es a punta seca. Por un lado el agua fuerte y por otro lado la punta seca, ¿no? Que eso es como un método de pinchado, de punzado, ¿no? También de grabados en el arte pictórico, ¿no? Que bueno, es un poco lo que pretendían metaforizar estos escritores, ¿no? Ellos iban a ser como grabados de la sociedad, de la ciudad y de la sociedad. Acá tenemos una que es carnaval, fíjense qué linda la ilustración, ¿no? Como ya aparecen plenamente ilustrados y tiene gran presencia la ilustración dentro de la crónica, ¿no? Acá tenemos otra más, el hombre que come solo. Esto es lo que yo les hablaba antes de los tipos de ciudadanos. Ahora en un rato vamos a ver un montón que recopila Roberto Ar, que son muy interesantes estos tipos. El hombre que hace tal cosa, el hombre que ganó un premio, el hombre... Bueno, a veces la mujer también, ¿eh? Está la señora que come sola o la señora que... Hay uno que es muy interesante de Nicolás Olivari, que es La señora que tiene un asunto, ¿no? Que bueno, es un título misterioso, un poco ambiguo, ¿no? ¿Qué significa eso? Y acá tenemos al hombre que come solo, que es muy, muy interesante porque justamente come solo además los días domingo, que es el día de la familia, el día que nadie debería comer solo. Entonces lo que propone al final de la crónica Nicolás Olivari es que todos esos hombres y mujeres y personas que comen solo los domingos se junten y coman todos juntos y entonces van a dejar de comer solo, ¿no? Como yo les decía antes, siempre hay un intento de una salida humorística o positiva a esas situaciones tristes de la vida cotidiana. Bien, acá otra más, El Manicero, en Noticias Gráficas hacia 1935. Esto tiene que ver con este recuerdo de ciertos personajes, recuerdo nostálgico de personajes que recorrían la ciudad y que ya no están más o que lo hacen de formas distintas, ¿no? El hombre que vende pochoclos, el manicero en este caso, bueno, cómo ciertas figuras van desapareciendo del ámbito urbano y eso hace que los escritores las retraten y las escriban o describan desde sus recuerdos con un poco de nostalgia. Bien, y finalmente Vidrieras de cosas absurdas del año 1936. Yo lo que les quiero decir es que Olivari estuvo escribiendo estas crónicas entre el 34 y el 38, una por semana, todas las semanas, ¿sí? Así que hay una cantidad de crónicas bastante impresionante. Yo les traje solamente un muestreo de unas pocas. Es un poco como Roberto A. Roberto A. escribió sus aguafuertes en el diario El Mundo toda la vida prácticamente, hasta incluso con frecuencias más cortas, casi algunas diarias, pero bueno, siempre había una aguafuerte nueva de Roberto Arlen en el diario y realmente han quedado muchos textos por ser recopilados todavía, dispersos ahí en los diarios, en la prensa, ¿no? Bien, y como les decía, vidrieras de cosas absurdas, bueno, un poco muestrario de lo que se puede ver en una de estas tiendas que son como el cambalache, ¿no? Donde se junta la Biblia y el calefón, está todo mezclado, ¿no? Y entonces, bueno, el personaje, el ojo del cronista pasa por ahí, mira lo que hay y cuenta un poco al lector qué se pueden ver en este tipo de lugares, ¿sí? Bien, y ahora sí, dejamos entonces a los cronistas, que ya estuvimos mirando, el rol de cronista y estas figuras que analizamos, y ya nos metemos con nuestro autor de esta clase y con sus textos, ¿sí? Vamos a hacer el recorrido breve por la vida y la obra de Roberto Ar. Como les decía recién, vivió muy poco, de 1900 a 1942, falleció muy tempranamente. Tuvo desde joven una educación autodidacta y participó de una gran variedad de trabajos, ¿sí? Todos de barrio, digamos, y precarios, ¿no? Trabajos precarios. Y también, como les digo, una educación donde aprendía él mismo leyendo libros que encontraba en las bibliotecas o que encontraba en su casa, manuales. Parte de eso se puede ver
en su primera novela, ¿sí? Hay algunas de las cosas que le suceden al protagonista de la novela son de tinte, con algún tinte autobiográfico de las propias experiencias de Roberto Art en sus años de formación. Bien, después tenemos ahí ya tres roles que pasa a cumplir Roberto Art, tres cosas que les gustaba mucho hacer: periodista, inventor y escritor. Esto de inventor también lo podemos ver en Los Siete Locos, ¿sí? En la novela Los Siete Locos, el personaje de Remo Dasein, que tiene la fascinación por inventar, bueno, la rosa de cobre o alguna invención, también aparece en la primera novela, este, pero principalmente en Los Siete Locos también tenemos ese costado inventor de los personajes y del propio Roberto Art, ¿sí? Bueno, perteneció, como saben, al grupo de Boedo, donde entabló una relación muy cercana con Ricardo Guiraldes, ¿sí? Él fue el que le dio esta sugerencia, allí aparecen los títulos, ¿no? Le dio la sugerencia. Roberto Art había escrito su primera novela y le había puesto de título La vida puerca, ¿no? Un poco con esa actitud ante la vida, ¿no? La vida puerca. Y aparece Guiraldes y le dice, bueno, no es un título, Guiraldes lo recordamos por Don Segundo Sombra, ¿no? Y otros cuentos maravillosos que ha escrito. Pero le dice, bueno, no es un gran título La vida puerca, por ahí lo podés cambiar por, y le sugiere El juguete rabioso, ¿sí? Que es el que termina teniendo esta novela de 1926. Como les decía, periodista, pasa a ser periodista sobre todo en el diario El Mundo en el año 1928 y publica sus célebres Aguafuertes porteñas. Y lo más importante que podemos decir que hizo Roberto Art, en realidad hizo muchas cosas muy importantes en el ámbito literario. Las aguafuertes son un hito, son algo muy, muy interesante para analizar y algo muy importante, pero según el crítico Ricardo Piglia, Roberto Art inaugura la novela moderna argentina, ¿sí? Todo lo anterior es otra cosa, y con Los Siete Locos puntualmente de 1929 y su continuación, Lanzallamas de 1931, se abre un nuevo tipo de novela en la Argentina que va a ser continuado por todos los novelistas en adelante, por el propio Piglia, incluso, y por cualquier otro, o una gran mayoría que podemos reconocer, incluso los de hoy en día, ¿sí? La última novela que publica Art, son cuatro en total, ¿sí? Tenemos El juguete rabioso, Los Siete Locos, Lo Lanzallamas, y la última, que no es muy recordada ni tampoco ha sido muy leída, me parece, es El amor brujo, de 1932. Eh, Viajó mucho también, y viajó como corresponsal de los diarios, ¿sí? Por el país, fíjense, recorrió todo el litoral, la Patagonia, Santiago del Estero. En América Latina estuvo en Uruguay, Chile, Brasil, en España y en el norte de África. Y de todos esos lugares, como fue, como les decía, corresponsal, hay textos. De todos esos lugares hay crónicas y hay, sobre todo, aguafuertes, ¿sí? Porque es ya el nombre que le quedó asignado a la columna que él escribía, sea el diario que sea, aunque ahora vamos a ver que hacia el final de su vida escribe unas columnas muy distintas a las Aguafuertes y con unos títulos diferentes. Bien, aparece también ahí algunas incursiones, alguna escritura de Roberto Art en el ámbito del teatro. Tiene varias obras de teatro, quizás las más recordadas, yo les puse la primera y la última, acá en realidad: 300 millones de 1932 y La isla desierta de 1937 son las más recordadas. Al día de hoy todavía se siguen representando las obras de teatro de Roberto Art, acá en un teatro acá de La Plata, que se llama el Teatro de la Comedia. Hasta hace un par de años todavía, me parece que antes de la pandemia fue, pero se daban tres obras de teatro de Roberto Art. Está realmente muy, muy interesante propuesta. Bien, después tenemos también alguna escritura de crónicas sobre cine. A estos escritores cronistas les fascina la ciudad, pero también uno de los ámbitos que los atrae mucho es el cine. Lo mismo ocurre con Nicolás Olivari, que les mencionaba antes, que también tiene un libro que se llama El hombre de la baraja y la puñalada, que son todas crónicas sobre cine, y lo mismo Roberto Arte escribió muchas.
Y finalmente, estas dos últimas columnas que yo les decía en el diario El Mundo, que ya son muy distintas de lo que son las aguafuertes por varios motivos, ahora vamos a mencionar algunos, que se titulan Tiempos presentes y Al margen del cable entre 1937 y 1942. ¿Por qué son distintas? Porque acá lo que hace Roberto Art es referirse a las cuestiones eh, coyunturales del momento mundiales, ¿sí? Normalmente el procedimiento que él hace en estas columnas es tomar una noticia de un cable, vieron los cables de noticias que transmiten a las distintas agencias, una noticia internacional del momento muy importante o muy relevante, ¿no? Imaginémonos en esa época que estamos en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y en los comienzos del fascismo y del nazismo en el mundo. Así que hay muchas noticias sobre ese tema especialmente. Entonces toma ese cable y lo expande, digamos. Si el cable dice noticia, no sé, Alemania y conflicto entre Alemania y tal otro país, bueno, él escribe toda una crónica adornada literariamente y humanizando a la noticia fría en torno a ese suceso, ¿sí? Ahora vamos a ver algún ejemplo, igual yo les traje para que veamos, sobre todo una que es muy interesante con el hundimiento de un submarino con sus hombres adentro, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que nos pasó acá a nosotros con el Ara San Juan. Bueno, es algo que ocurrió en esa época y Roberto Ar lo retrata de forma maravillosa. Bien, avanzo un poco y vamos a ver entonces la primera publicación que existe, lo primero que salió de la pluma de Roberto Ar, que es este folleto, podríamos decir, una cosa muy, muy curiosa. Fíjense el título, ¿no? Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires, año 1920, un Roberto Ar sumamente joven, 20 años, 19 o 20 años apenas, ahí tienen la foto de él, y lo publica en Tribuna Libre, ¿sí? Pero esto es como una especie de folleto muy breve, es el número 63 de Tribuna Libre, se vendía, fíjense, tienen el precio, 10 centavos, y además aparece abajo algo que no solemos ver mucho, que es el nombre completo de Art, dice señor Roberto Godofredo Art, ¿no? Bueno, es un texto muy breve que habla justamente sobre esto que también lo fascinaba a Art, que era el ocultismo, ¿no? Lo científico, pero no puramente científico, sino bañado con un halo de misticismo, de ocultismo, de invención, ¿no? Estos inventores maniáticos que están haciendo, planeando cosas, eh, sucesos conspirativos, ¿no? Todas estas cosas que después van a aparecer también fuerte, como decíamos, en Los Siete Locos, ¿no? Los Siete Locos es una novela que se trata esencialmente de eso, un grupo conspirativo de inventores, místicos, chiflados que se reúnen para dominar el mundo, básicamente, o por lo menos para conquistar a Buenos Aires, ¿no? Una cosa así. Así que bueno, ahí tenemos esta primera publicación que es muy, muy interesante. Voy avanzando, después tenemos hacia 1925, sale el número 8 de Proa, una revista muy, muy importante, Proa, un capítulo de La vida puerca, ¿sí? Que se titula El Rengo, no me acuerdo si puse otra imagen, no, puse esta sola. Ah, bueno, pero aparece allá arriba, yo estaba buscando dónde aparecía, fíjense que dice El Rengo y abajo dice capítulo de la novela Vida puerca, que aparecerá próximamente, o sea que todavía acá no había ejercido su influencia Guiraldes y el nombre de la novela era Vida puerca, y este es uno de los capítulos de la obra, ¿sí? Bien, acá les traje para que veamos también, vamos haciendo como un avance cronológico, ¿no? En las publicaciones de arte, empezamos con en 1920, 1925, en el 26 lo tenemos publicando textos en la revista Don Goyo. Fíjense, en el número 41 tenemos episodios tranviarios, ¿no? Un texto también que puede equipararse de alguna forma a las aguafuertes, porque también hace una descripción de los personajes de la ciudad. Fíjense que dice el motorman y el pescador, los carboneros, es decir, va a describir algunos de estos personajes propios de la ciudad. Y acá tenemos nuevamente en Don Goyo, en 1926 también, en el número 49, El Dinamitero, también por Roberto Art, otro artículo publicado por él en esta misma revista.
Otro más, autobiografías humorísticas, esto ya en diciembre del 26. Fíjense que acá ya ha habido un cambio, ¿no? Con respecto a lo que decíamos recién. Dice, de Roberto Ar, autor de El juguete rabioso. Ya no es más Vida puerca como aparecía en el número de proa. Bien, acá les traje para que vean las primeras ediciones, cómo salieron publicadas las primeras ediciones de sus dos novelas más importantes. El juguete rabioso, por un lado, publicado por la editorial Latina, ¿sí? Ahí lo tienen con la fecha, 1926, y Los Siete Locos por Roberto Art, novela, ¿sí? Con esas ilustraciones, esos dibujos. Bueno, obviamente son textos que han pasado por innumerable cantidad de reediciones y republicaciones, pero siempre es bueno ver cómo salieron originalmente, ¿no? Cuál fue el formato de la primera edición de cada una de ellas. Bien, y acá les quiero hablar un poco sobre un lugar común que se suele transitar o suele recorrer los ámbitos literarios, que es el tema de la mala escritura de Art. Vieron que siempre hay como una especie de contraposición o comparación con, por ejemplo, escritores como Borges, ¿no? Borges sería la excelencia en la escritura y Roberto Art, un escritor que escribía mal, apurado, al paso, ¿no? Ha recibido muchas críticas de muchos escritores y una de ellas, acá tenemos la visión, por ejemplo, de Elías Castelnuovo, un escritor también de la izquierda, ¿no? Del grupo Boedo también, un escritor muy, muy interesante, escritor que prácticamente trajo o continuó la corriente del naturalismo, ¿no? Con una escritura de las clases pobres o de episodios truculentos, de la miseria humana, bueno, realmente muy interesante. En sus memorias, él escribe esto, fíjense qué lindo, qué lindo, en realidad para Roberto Ar no es lindo para nuestro autor, es una especie, es algo bastante insultante, pero no deja de ser gracioso la forma en que Castelnuovo lo postula. Después de esto vamos a leer de todas formas la defensa que hace Roberto Ar sobre su propia escritura, que es magistral y lo deja mal parado a Castelnuovo y a cualquier otro, ¿no? Dice, decir que Art no sabía gramática significa un elogio. No sabía siquiera poner una coma para separar un párrafo de otro y difícilmente acertaba a colocar en su lugar una Z o sacar de su sitio una H. Empleaba muchas palabras cuyo sentido ignoraba y otras que no se las podía encontrar en ningún diccionario del habla castellana, seducido únicamente por el embrujo de su sonoridad. Si le gustaba la música de un vocablo, solía intercalarlo en su léxico, a menudo sin haber asimilado aún su real significación. Describiendo el rostro de una virgen, por ejemplo, decía el cuébano de sus ojos. Y describiendo las andanzas de una ramera, decía la desgraciada morcona. Y cuébano quiere decir canasto, y morcona no quiere decir nada, y menos ramera. Probablemente quisiera decir moscona. Así que bueno, un poco humorísticamente se burla Castelnuovo de la mala escritura y de cómo Art usaba palabras sin siquiera saber lo que significaban, supuestamente, ¿no? Según nos dice este autor, solamente por la sonoridad, ¿no? Porque le gustaba cómo sonaban esas palabras. Bien. Y ahora la defensa de parte de Art que hace en su prólogo es un texto célebre, yo les recomiendo su lectura, además son dos carillas, deben ser una o dos carillas y media, en el prólogo a la novela Los lanzallamas. Yo acá les traje únicamente un fragmento, ¿no? Y dice, escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo como otros escritores de rentas, tiempos o sedantes empleos nacionales. Fíjense cómo critica, ¿no? a los otros escritores. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y quienes únicamente leen correctos miembros de su familia. Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo.
crearemos nuestra literatura no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Bueno, fíjense qué maravilloso esa imagen de escribir desde la soledad libros que sean un cross a la mandíbula ha quedado instalada en la literatura, ¿no? Como un tópico, digamos. Recuerda a frases que han dicho o han escrito otros escritores. Si mal no recuerdo, Kafka decía que, o había escrito en algún momento, que si un libro no funcionaba como un hachazo que te partiese al medio ese hielo interior que a veces tenemos, no servía, digamos, ¿no? Y acá esto es lo que nos quiere decir Art, ¿no? No vale la pena hacer una buena escritura, una correcta escritura, si nos va a terminar, si los que van a terminar leyendo eso van a ser un grupo reducido de familiares, ¿no? Él escribe en la prensa, escribe para todo el mundo y escribe apurado porque tiene que comer con esa escritura, como dice ahí, él no tiene rentas, no tiene una vida holgada, es decir, hay una unión muy fuerte entre el trabajo, una asociación muy fuerte entre escritura y el trabajo. La escritura para Art es un medio de subsistencia, no es un lujo, un placer o un derroche de tiempo, ¿sí? Así que bueno, muy importante tener en cuenta este texto, este prólogo, en defensa de eso que se lo acusaba, de esa mala escritura. Bien, acá les había traído para que vean simplemente lo que es el grabado, el aguafuerte, ¿sí? Fíjense el estilo, o sea, lo que le da el nombre a la columna de Art. Este es un grabado de Guillermo Facchio Becker, que se llama El Conventillo, el Velorio. Y bueno, fíjense la técnica, ¿no? El uso de las sombras, los contrastes, ¿no? Esto es muy interesante. Además, siempre utilizados para reproducir alguna escena urbana o de penuria o de tristeza o de la baja vida, ¿no? Y bueno, ni hablar de que lo que se utiliza para los grabados de las aguas fuertes son un ácido corrosivo, ¿no? Por lo tanto, es un ácido corrosivo, por lo tanto, también en la metáfora del escritor de Roberto Arque pone a sus columnas agua fuerte, pretende él traer una escritura que sea tan corrosiva, digamos, como ese ácido con el que se realizan los grabados. Acá tienen otro ejemplo, taller de afilación, ¿sí? Fíjense el cartel del lugar, pero con la puerta cerrada y unas mujeres, bueno, ganándose la vida ahí en la calle, ¿no? En esta agua fuerte. Y una más, el agua fuerte que se llama Paseo de Julio, que es muy interesante porque es como una especie de compaginación o composición medio surrealista, ¿no? Donde se superponen los planos y trata de reproducir ese vértigo del Paseo de Julio, que es algo que también tratan los escritores como Roberto Arte en su escritura, ¿no? Reproducir cuando salen a la calle Corrientes, a la calle Florida, el Paseo de Julio, ese vértigo que produce también la ciudad y lo urbano, ¿sí? Bien, y ahora sí entramos con las aguafuertes que teníamos para leer. Una de ellas era esta, Una calle de turcos en Floresta. Se publicó en el diario El Mundo el 9 de agosto de 1928. Yo les traje algunos pocos ejemplos para que vean cómo aparecían esos textos originalmente en las páginas del diario. Ahí tienen el título del diario y fíjense en la parte central que está el aguafuerte de Art con un dibujo, con una ilustración. Abajo hay una historieta, a la derecha hay otra columna diferente del diario. Acá les hago un zoom para que vean cómo es la disposición correcta y exacta de esta aguafuerte, ¿sí? Aguafuertes porteñas, una calle de Turbo Floresta, el texto con los títulos o subtítulos y la ilustración abajo, ¿sí? Lo mismo podemos decir para esta otra, ventanas iluminadas, fíjense, la disposición también es muy similar, la aguafuerte en el medio, columnas de texto a los costados y una historieta abajo. Esto es de septiembre de 1928. Y acá les hago el zoom para que vean sobre todo el dibujo, ¿no? Que es muy interesante, porque van estos personajes caminando por la ciudad y uno de ellos señala la ventana iluminada, que es lo que nos plantea el texto de Art, ¿no? ¿Qué está sucediendo detrás de esas ventanas iluminadas, ¿no? Que se ven al recorrer la ciudad? ¿Qué cantidad de cosas hay ahí atrás, ¿no? Hay
o mundos o vidas enteras transcurren detrás de esas ventanas iluminadas. Bien, y esto para que, lo último que les muestro de la prensa, para que vean esto que yo les comentaba, estas columnas de los últimos años de ART, esta por ejemplo es de 1939, la columna Al margen del cable, y el título es Señores, soy el doble de Hitler, ¿ven? Un poco el chiste, pero el chiste traído desde la noticia de actualidad absoluta, ¿no? El avance del fascismo, la aparición de Hitler en todos los periódicos, y entonces Art hace esta crónica humorística, ¿no? Un poco humorística, un poco reproduciendo cosas que ocurren en ese momento, cosas de la coyuntura política. Esta es la otra que yo les mencionaba, El sepulcro de acero, que es sumamente interesante porque además, fíjense, la crónica de Art, que dice al margen del cable, el sepulcro de acero, está insertada directamente en la misma página donde está la noticia. ¿Sí? La noticia donde dice, peligran 59 hombres encerrados en un submarino en el fondo del mar, ¿sí? Y bueno, fíjense, esfuerzos para salvarlos, todo esto, en el mismo lugar aparece la crónica de Art. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Entre, porque si está la noticia, ¿qué es lo que nos trae de novedoso la crónica de Art? Bueno, la noticia se refiere a los hechos concretos, ¿no? Ocurrió en tal momento, están haciendo estos trabajos para salvarlos, las fechas en que ocurrió el accidente, por qué pudo haber ocurrido el accidente, etcétera, etcétera. Y Art, ¿qué hace? Se mete con su texto adentro del submarino, se mete en las cabezas de las personas que están encerradas en ese submarino y trata de contarnos qué estarán pensando, qué estarán sintiendo esos hombres atrapados en el fondo del mar. Es decir, fíjense la diferencia, ¿no? Por un lado, la noticia fría con datos y hechos, y por otro lado, la humanización de esa noticia por parte de Roberto Art, que se mete en la cabeza de los hombres y nos dice lo que piensan, o no, inventa, mejor dicho, lo que pueden estar pensando o sintiendo esas víctimas, ¿sí? Bien, y ahora sí pasamos, voy a hacer como hacemos todas las clases, un recorrido por distintas citas de las aguafuertes que tenían para leer. Eran 8 en total, si no me equivoco, y yo lo que les voy a, lo que hice fue separar un poco en dos grandes categorías, ¿no? Por un lado, la ciudad como protagonista, ¿sí? Y por otro lado, los protagonistas de la ciudad, ¿sí? La ciudad como protagonista y los protagonistas de la ciudad. Es decir, primero vamos a ver un poquito cómo describe Art los ámbitos de la ciudad y después a los tipos y a las personas que aparecen en esa ciudad, ¿sí? Bien, acá esta es muy interesante, yo ya les había comentado, elogio de la ciudad de La Plata. Fíjense todos los atributos positivos que da Art de la ciudad de La Plata cuando la visita con respecto o por oposición implícita con Capital Federal, ¿sí? Dice, ¿cómo iniciaré el elogio de esta ciudad? La llamaré la preferida de Dios, la elegida del Señor, el refugio de la Sulamita. Hay muchas estupendas, el jardín de la Fiaca, fíjense. Bien, ¿cómo iniciaré el elogio de esta ciudad magnífica, amplia, limpia, arbolada, soleada, asfaltada, sin mujeres feas? Bueno, un detalle lo que dice Art. Con edificios maravillosos, con tranvías que paran en mitad de la calle, con agentes que bien podrían ser caballeros y que lo son por los modales, esta ciudad de cafés con mozos cordiales, gente que camina sin apuro, comerciantes que se recrean leyendo los letreros de sus comercios, plazas sin atorrantes, calles sin ómnibus ni autos colectivos, gracias al diablo. Bueno, eso ya no es así, Roberto, tenemos que decir. Los autos y los colectivos ya han llegado a La Plata, con árboles por donde se miren, mujeres tan lindas que se piensa que a las feas las tienen secuestradas bajo candado de 7, bueno, bajo 7 candados. Bueno, ahí se pone un poco a insistir en la belleza de las mujeres. Pero bueno, fíjense y termina diciendo este inefable paraíso de silencio, ¿sí? O sea, todos los atributos positivos que ve Art cuando visita la ciudad de La Plata. Y obviamente hay una oposición directa con Capital Federal, ¿no? A la que debe encontrar poco amplia, poco limpia, poco arbolada, poco soleada, ¿no? Así que bueno, vamos a avanzar un poco, para así vamos ya terminando la clase.
Acá, de vuelta, en el elogio de la ciudad de La Plata, los atributos principales que encuentra Art en la ciudad, que son la limpieza, el silencio, la iluminación y la falta de atorrantes, ¿sí? Se ve que le molestaban mucho los atorrantes que habrían en las plazas o en los lugares de Capital Federal o de otros barrios, ¿sí? Bien, esta es muy importante, ¿no? Esta agua fuerte que se llama Las Cuatro Recobas, ustedes la han leído, donde hay una crítica a los lugares sórdidos y bajos, ¿no? Aparecen las Cuatro Recobas, se destaca sobre todo los olores, la desolación, la mugre, la pobreza, ¿sí? Ahí las describe todas, la de Mataderos, la del Paseo Colón, la del Paseo de Julio y Plaza 11, ¿sí? Bueno, fíjense algunos detalles, ¿no? Museo de la pobreza, escaparate de la vagancia, cuatro puntos cardinales de la miseria humana. Peor caracterización no se puede hacer de estas recobas, ¿no? De estos espacios abovedados donde normalmente se armaban ferias, ¿no? O cosas parecidas. Bien, otra caracterización que da de la ciudad, ya tenemos los aspectos positivos de La Plata, los negativos de las cuatro recobas, y otro es la ciudad como desierto, ¿sí? Que aparece en esta crónica, en esta agua fuerte, que es el desierto en la ciudad, ¿sí? Que es esta cuestión de que uno, por más que esté rodeado de gente y en un espacio lleno de autos y gente y movimiento, se siente como que está en el medio de un desierto, ¿no? Desesperado y abandonado, donde nadie lo ayuda, nadie lo mira, ¿no? Es un poco lo que se suele criticar del espacio urbano en esa época, por contraposición quizás a los espacios más de pueblo, campestre, ¿no? En la ciudad es un desierto, por más que está súper poblada, es un desierto porque nadie presta atención y nadie da importancia a la gente, ¿sí? Es como si nadie se mirara con el prójimo, ¿no? Bueno, sigo un poco, otra caracterización es la que aparece en la agua fuerte, corrientes por la noche, ¿no? Está esta vibración del presente en torno a la modernidad y el progreso. Acá hay como una exaltación de los sentidos, ¿no? Calle que tiene alma en esta ciudad, que es acogedora, amablemente acogedora. Corrientes por la noche, dice después, ¿no? La calle vagabunda, enciende a las 7 de la tarde todos sus letreros luminosos, y enguirnalada de rectángulos verdes, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de metileno, amarillos de ácido pícrico, bueno, se mete con determinaciones técnicas, ¿no? Propias de esa faceta de inventor que tenía Art, pero bueno, todo para describir la luminosidad y la magnificencia de Corrientes, la calle Corrientes por la noche, ¿sí? Acá lo mismo, esta ciudad exaltada y de mezcla babélica, ¿no? Aparece como una enumeración eh, casi como una enumeración caótica de las cosas que ocurren a la noche en la calle Corrientes, ¿no? Arcos voltaicos reverberando, sótanos de tierra amarilla, tranvías en trinas, zaguanes con puertas forradas de papel verde, bodegones, bandoleros con caras de cold cream, bueno, de todo, ¿no? Todo, fíjense el final, ¿no? Todo aquí pierde su valor, todo se transforma, ¿no? Hay como un costado positivo, pero también un costado negativo de este frenesí, esta vida exaltada en la calle Corrientes por la noche, ¿sí? Bien, acá aparecen otras caracterizaciones, sobre todo lo encontramos en las cuatro recobas y en para qué sirve el progreso, que es la nostalgia por el tiempo pasado y un rechazo ante el progreso, ¿no? Fíjense, en la de las cuatro recobas dice proyecto de recoba, la última y la más inexpresiva. Fue otra cuando allí se detenían las carretas y los mazorqueros gritaban ¡Viva la Santa Federación!, ¿no? Y un retorno del pasado y cómo ese lugar era otro, distinto, posiblemente mejor, ¿no? Y la otra, Aguafuerte, dice, me tienen ya seco con la cuestión del progreso, cuánto papanata encuentro por ahí en cuanto comienzo a perdón, cuanto papanata encuentro por ahí, en cuanto comienzo a rezongar de que la vida es imposible en esta ciudad, me contesta, es que usted no se da cuenta de que progresamos. Y acto seguido mendilga un discurso sobre el progreso y la civilización que hubiera estado muy bien en el tiempo de Juan Jacobo Rousseau, pero que hoy no convence a nadie, ¿no? De vuelta, una visión hacia el pasado y que el progreso realmente no es positivo, no es algo bueno. Acá de vuelta lo mismo, fíjense en para qué sirve el progreso,
enumera o cuenta una serie de hechos negativos, podríamos decirle, ¿no? Negativos, bastante negativos, y entonces culmina cada uno de estos acontecimientos negativos que ha traído el progreso con esa frase que está marcada ahí en cursiva que dice, hemos progresado, como un poco irónicamente, ¿no? Aparece el tono sardónico, sarcástico, humorístico, irónico, donde a algo negativo la conclusión es hemos progresado, ¿no? Es un recurso que se utiliza mucho en la escritura de crónicas también. Bien, de vuelta lo mismo, la nostalgia por el tiempo pasado y la edad de oro, ¿no? Empieza a hablar sobre el pasado, dice, el pan era sabroso, el vino puro, llegaba fin de año y el último bolichero le mandaba un canastón cargado de aguinaldos, el panadero idem, los días eran tranquilos, Flores era un barrio de quintas, bueno, no había prisa en el vivir, acá aparece un Roberto Art que rechaza el espacio de la ciudad, rechaza el progreso y se queda con ese lugar tranquilo, de vuelta, valorizando lo tranquilo, lo silencioso, como pasaba con la crónica sobre la ciudad de La Plata, ¿sí? Bien, acá otra vez un contraste con el progreso actual y el uso de la ironía, ¿no? Hemos progresado con respecto a lo anterior, dice, hemos progresado, es maravilloso, nos levantamos a la mañana, nos metemos en un coche que corre en un subterráneo, salimos después de viajar entre luz eléctrica, respiramos 2 minutos el aire, nos metemos de vuelta en la oficina, bueno, ¿no? Todos los aspectos negativos del progreso contrapuestos irónicamente a lo que veníamos viendo antes, ¿sí? Bien, eso por el lado de la ciudad como protagonista, y ahora pasamos a los protagonistas de la ciudad, ¿sí? La contraparte de esto, son todos los tipos que va describiendo y enumerando Art. En primer lugar, los inmigrantes aparecen, ¿no? Están los turcos, los árabes, los gallegos, etcétera, y aparecen acá las notas de xenofobia por parte de Art, ¿sí? O sea, él siendo descendiente de inmigrantes, aún así los describe de una forma un poco hosca, violenta, ¿no? Con tintes xenófobos ahí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en la Aguafuerte, una calle de turcos en Floresta, ¿no? Que dice, bueno, fíjense la segunda cita, ¿no? Tras los cristales convenientemente sucios, siempre se ven caras barbudas y melancólicas o siniestros conciliábulos de turcos que parecen estar preparando un crimen alevoso y que no hacen otra cosa que ultimar los detalles de una modesta reventa de telas en su pavorosa jerga infernal. Fíjense el lenguaje, ¿no? Las palabras que usa Art, usa sucios, siniestros, crimen alevoso, jerga infernal. Es decir, hay una caracterización muy peyorativa de los turcos en este caso. Sigue acá lo mismo, son otras citas, ¿no? Con notas de xenofobia, fíjense la primera, turbas de turquitos sucios, también la sonoridad, ¿no? En la palabra, turbas de turquitos sucios, hasta la más completa impermeabilización de su epidermis, juegan revueltos entre perros y cáscaras de naranjas en las eras de los comercios, también una caracterización muy negativa, con un poco de ironía, humor, pero bueno, muy políticamente incorrecto, ¿no? Para el momento quizás no, hoy lo detectaríamos mucho más hoy, para el momento quizás era un poco más normal, no sé. Bueno, lo mismo abajo, ¿no? También, que parece que va a comprar, que uno va a comprar, cuando entra a esas tiendas, parece que va a comprar carne de hombre muerto, ¿no? Que están en la mugre, vive deleitosamente en la mugre, dice, ¿no? Así que bueno, esto por esta crónica. Acá hay alguna cita más, aparece también alguna nota xenófoba en las cuatro recobas, ¿no? Cuando habla, fíjense, zapateros árabes, ¿sí? Bien. Negros con hocico de mono, criaturas albinas, que se arrastran como caracoles, bueno, descripciones tremendas que tienen siempre como un tinte humorístico o corrosivo, decíamos antes, ¿no? Esa puede ser la palabra, un tinte corrosivo, pero bueno, es un poco de xenofobia también. Y ahora pasamos, ¿no? A los personajes del mundo bajo y criminal. Esto tiene que ver, fíjense, con lo que hablábamos antes de Benigno Lugones, ¿no? Con describir esos personajes, los ladrones, ¿no? Los que roban, los beduinos, que los llamaba Benigno Lugones. Y acá tenemos, ¿no? En Ventanas Iluminadas, por ejemplo, empieza a preguntarse qué es lo que ocurre allí, cuántos crímenes se hubieran evitado si en ese momento en que la ventana se ilumina hubiera subido a espiar un hombre,
quiénes están allí adentro, y fíjense los personajes, ¿no? Que dice Art, jugadores, ladrones, suicidas, enfermos. ¿Nace o muere alguien en ese lugar? Se pregunta. Y después, lo mismo, un poco más adelante, los personajes que coloca detrás de la ventana iluminada, inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores que no pueden dormir de alegría. ¿Sí? Bien, y acá un poco para unir con otro escritor que ya mencionamos, antes hablamos principalmente de las crónicas de Enrique González Tuñón, pero también mencionamos a la pasada a Raúl González Tuñón, y tiene este poemario, ¿no? El violín del diablo, donde aparecen poemas como Eche 20 centavos en la ranura, que les recomiendo su lectura. Hay también una versión musical hecha de todos los poemas de Raúl González Tuñón, que es muy linda de escuchar. Ahora no recuerdo el nombre el Tata Cedrón, perdón, el Tata Cedrón. Si ustedes buscan Tata Cedrón, Raúl González Tuñón, está hecha en formato de música muchos poemas de él. Y bueno, y esta descripción de estos personajes que aparecían recién, ¿no? Vuelvo para atrás, jugadores, moribundos, inventores, triunfadores, bueno, nos recuerda un poco también a la poesía de Tuñón, en la cual también aparecen siempre este tipo de personajes que recorren los puertos, que recorren los bares, bueno, la cerveza del pescador Schittelheim, ese es otro poema muy lindo para leer. Pero bueno, avanzo un poco, seguimos. Personajes nocturnos que aparecen en la avenida Corrientes, ¿no? En Corrientes por la noche, vigilantes, canillitas, fiocas, fíjense acá el uso del lunfardo, como lo hacía Benigno Lugones, actrices, porteros de teatro, mensajeros, revendedores, secretarios de compañías, cómicos, poetas, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, y acá les traje algunos ejemplos de los tipos urbanos que aparecen en las aguafuertes de Roberto Art, según los títulos de otras aguafuertes que no hemos leído. Todo esto que aparece ahí, todos los ítems que aparecen ahí, son títulos de otras aguafuertes, como veíamos antes, la de Olivari, que se llamaba El hombre que come solo, ¿sí? Que ya desde el título del texto va a dar una caracterización de un tipo urbano. Acá tenemos lo mismo, tipos urbanos excéntricos en los títulos de otras aguafuertes de Art, ¿no? Que se titulan El que pide fuego con las manos en el bolsillo, La que va a buscar al marido al café, ahí les decía, vieron que había también algunas con mujeres, Una nueva peste, el instantaneero, parece casi de Instagram, ¿no? Pero bueno, es el que quiere todo al instante, ¿no? El instantaneero, el hombre que mira al interior de las casas, el hombre corcho, que siempre sale flotando, los tomadores de sol en el botánico, el hombre que ronda el teatro, el hombre que habla y no paga, la empleada que hace guardia el domingo, el hombre que llega tarde a dormir a su casa, el hombre que va al centro, el hombre que hace economías, psicología del hombre que deja pasar el tranvía, el empleado que llega tarde, el hombre de la camiseta calada, filosofía del hombre que necesita ladrillos, el hombre que ocupa la vidriera del café y el hombre que todo lo toma a trágico. Así como estos hay muchísimos títulos de aguafuertes que caracterizan a un tipo, ¿no? Un tipo urbano, un tipo de la metrópolis, ¿sí? Bien, acá tenemos uno que leímos nosotros que es el fascineroso, ¿sí? Que, como pone ahí bien el subtítulo, lo pudrió la civilización, ¿no? Es un hombre que había estado en el campo y había llevado una vida tranquila, un poco parecido al caso, como hablábamos la clase pasada, del Martín Fierro, ¿no? El hombre al que la civilización, el progreso o los golpes de la vida, las injusticias, lo van llevando poco a poco, como también el caso de Juan Moreira, lo van llevando poco a poco a transformarse en un criminal, ¿sí? Bien, acá tenemos la pareja, ¿no? Del facineroso, como habla de la mujer que lo sigue a todos lados, ¿no? Y los dos que se defienden juntos y tienen que hacerlo, mueren juntos también, muy interesante eso, se los dejo para que lo lean después. Otro tipo urbano, que parece en el desierto en la ciudad, es el hombre Robinson Crusoe, ¿no? El hombre náufrago, podemos decirle, que está en su isla, que ha naufragado, ¿no? Bueno, les voy a leer este fragmento que dice, cada vez me inclino más a creer que en las ciudades existe el hombre Robinson Crusoe.
El hombre abandonado por todos sus semejantes, el individuo que por los azares de la fatalidad se siente aislado, solo, perdido. El hombre que quiera o no tiene que exclusivamente apoyarse en sí mismo y convertirse en una especie de oso solitario, una fiera domada que esconde sus lágrimas y que en las plazas, oasis de la civilización, arrastra su fatiga. Bien. Otro tipo urbano de arte que aparece mucho, las mujeres, ¿no? Podemos considerarlas como un tipo urbano por las caracterizaciones y las descripciones que hace. Acá, por ejemplo, tienen la caracterización que aparece de las mujeres en Elogio de la Ciudad de La Plata, que las considera las más lindas del mundo directamente. Acá tenemos otras, en las cuatro recobas, ¿no? Dice, en la calle donde viven las mujeres de los hombres que con un baúl enjuto vinieron a hacer la América desde Croacia o Bulgaria, en Corrientes en la noche, fíjense acá ya se mete con las mujeres, con las prostitutas, para decirlo mal y pronto, digamos, con las mujeres que viven de la noche, calle de las rusas, de las francesas, de las criollas que dejaron demasiado pronto el hogar para ir a correr la juerga tras de un malevito, ¿sí? Bien. Acá en el Fascineroso hay una caracterización interesante o un poco misógina, ¿no? Podríamos pensarla, obviamente, también de la mujer, ¿no? Él manda y ella obedece, desconocen las palabras de ternura, hablan poco. Bueno, hay como una especie de alianza entre ellos y de lealtad, pero una relación poco equitativa, digamos, un poco bastante violenta, ¿no? Entre ambos. Bien, con eso llegamos al fin de esta clase. Acá lo voy a dejar. Entonces, revisen las citas que fuimos recorriendo, cómo Art caracteriza entonces a la ciudad, ¿no? Las distintas perspectivas que da esa mirada caleidoscópica del cronista que va construyendo como cuadros, relatos de la ciudad desde sus distintos ámbitos y los protagonistas de la ciudad, todos estos tipos urbanos que aparecen normalmente ligados a los ámbitos nocturnos, a la delincuencia, y a otras cuestiones también, ¿no? Las historias no escritas que se ocultan detrás de las ventanas. Bueno, todo esto es lo que trató de reproducir y de traer Art en sus aguafuertes porteñas. Si quieren, si les propongo, si quieren que busquen y lean alguna otra selección de aguafuertes, porque realmente cada una de ellas es muy, muy interesante. Nosotros leímos muy poquitas, con 8 aguafuertes no tenemos todavía un panorama representativo total de lo que significan las aguafuertes, hay que leer un poco más. Yo les recomiendo que busquen, hay disponibles en internet, hay disponibles en libros, se han hecho muchas selecciones y léanlas porque realmente son muy disfrutables y en cada una de ellas hay como un pequeño retrato de un aspecto de la ciudad o de algún aspecto de las personas que la habitan. Así que bueno, dejamos por hoy entonces acá. Nuestra próxima clase ya vamos a adentrarnos directamente con Jorge Luis Borges. Yo voy a hacer 2 clases de Borges, ¿sí? Por un lado, Borges relacionado con la tradición y por otro lado, Borges relacionado con el género fantástico. A Borges, para Borges necesitamos realmente 2 clases para abarcarlo por completo. De todas formas, a ninguno de estos autores los estamos abarcando por completo, es solamente un paneo general, lo que nos permite esta hora y un poquito más de la clase virtual. Pero bueno, yo siempre les trato de dar estos puntapiés para que después ustedes sigan investigando, busquen, sigan leyendo el resto de la obra de los autores y también las obras de los otros autores que yo voy mencionando, ¿no? Acá, por ejemplo, les invito a que vayan a leer a Nicolás Olivari, por ejemplo, o a Benigno Lugones. Benigno Lugones, si ustedes buscan con el nombre Benigno Lugones, crónicas y folletines, ese que vimos al principio, está disponible para la descarga gratuita desde la página de la Biblioteca Nacional, ese volumen que yo les comenté que tiene sus textos. Así que bueno, dejamos acá entonces, les deseo que tengan una muy buena semana, excelente fin de semana también, y nos vemos entonces en la próxima, ya con la primera de las 2 clases que vamos a hacer sobre Jorge Luis Borges. Ustedes tienen ahí en la guía de lecturas cuáles son los textos que tienen que leer para la primera clase, que es Jorge Luis Borges y la tradición. ¿Sí? Bueno, gracias, les mando un abrazo grande, que estén muy, muy bien.